Espacio promocional y publicitario. 8:39. Antes de dar paso a las opiniones y exhortos que se han autoformulado, los medios de comunicación colectiva audiovisuales de la nación colombiana, que pertenecen también a propietarios de medios impresos, como es el caso de El Tiempo, ¿no? Y también son dueños de la presidencia de la República por este momento. Es la familia de Santos, la que maneja como 3 canales de televisión, como una cadena de radios, y entiendo que un par de periódicos entre vespertino y matutino. Es un poderoso imperio de medios de comunicación, los que maneja el presidente de Colombia, para los que no conocían de ese particular. El señor Darío Arizmendi comentaba con el ministro de Defensa lo que estaba ocurriendo en línea de frontera. Más que todo, ellos casi que tienen entendido que la línea de frontera está muy lejos de la población de Mataje, donde debía estar, pues, donde debería estar. Ellos están muy ausentes de ese sitio, porque está sembrado de droga y porque estratégicamente, doctor Bonilla, como que no le interesa al gobierno colombiano. Vea usted, en las expresiones que tienen los dos, en el análisis que se autoformulan, como que el periodista Arizmendi habla sobre lo que ocurre en la frontera colombiana y cómo grupos que lidera alias Guacho tiene un permiso de movilidad en toda la zona, sea ecuatoriana o sea colombiana, desde hace algún tiempo. Es lo que ellos sustentan. Veamos lo que dice Darío Arizmendi. Lo van a reconocer. Es un viejo periodista colombiano con un poco más de 35 años, casi la edad profesional en medios de radio que tengo yo acá. Por eso lo conozco y he estado también en algunos seminarios con este prestigioso periodista colombiano. Darío le decía a Luis Carlos Villegas, el ministro de la Defensa, lo siguiente. De que definitivamente se nota muy poco el accionar de las fuerzas militares en conjunto. Se lo digo por lo que ocurre en las fronteras, se lo planteo porque da la sensación para cualquier persona desprevenida, colombiano o extranjero, que aquí hay repúblicas independientes. Me refiero al norte de Santander, concretamente al Catatumbo. Me refiero concretamente a lo que pasa en Tumaco y todo el Pacífico colombiano, incluido por supuesto el departamento de Nariño, y lo que acaba de ocurrir en la frontera, donde fuerzas conjuntas del Ecuador y de Colombia, que están trabajando de manera mancomunada, pues no han podido dar con el paradero de agua alias Guacho. Ahora parece que está en el Valle del Cauca. ¿Cómo es posible que con las fuerzas militares de Colombia, que tiene 450.000 hombres, más las del Ecuador, más la ayuda de inteligencia que nos prestan países extranjeros, principalmente Estados Unidos? El país tiene una inmensa mayoría de su territorio donde ha mejorado notoriamente la seguridad. Una inmensa mayoría. Zonas del Tolima, del Huila, del eje cafetero en la frontera con Chocó, de Antioquia, de Santander, de Boyacá, de Casanare, del Meta, que hoy tienen una tranquilidad no vista en las últimas 3 o 4 décadas. El país están escuchando ustedes al ministro Luis Carlos Villegas. Contención y barrido de sus amenazas de orden público y de inseguridad en toda su zona central, donde está la mayor productividad, la mayor demografía, la mayor infraestructura. Y esa descripción que usted hace es, repito, la correcta, porque pone exactamente en los sitios donde hoy hay dificultades de seguridad el problema, donde hay territorios donde todavía
hay inmensos problemas de violencia y de inseguridad. Pues en Nariño, ¿por qué? Pues porque ha habido toda una acción desde el norte del país que ha llevado a que se concentre en Nariño el resumen de lo que queda de inseguridad y de violencia en Colombia, empezando por el crimen organizado, que básicamente es lo que trabaja allá. Allá lo que hay es mafia. El señor Guacho es parte de una mafia, lo que queda del Clan del Golfo allá, lo que queda de las residuales. Todo eso es un conjunto de estructuras para defender las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico. Queridos amigos académicos, la mayor parte Adrián Bonilla, Daniel Pontón, Arturo Torres, la revisión que estamos haciendo no ha sido para nada editada. Lo que yo he querido es transferir a conocimiento de ustedes para que me ofrezcan unas impresiones de retorno. Lo que piensan los colombianos desde los medios de comunicación y desde el gabinete del presidente Santos. Luis Carlos Villegas, un distinguido ministro de la Defensa para toda la nación colombiana que vive en Ecuador, decía y se refería en la radio Caracol, donde él trabaja todavía con un programa de opinión, y en este programa de opinión le invitó a Luis Carlos Villegas, al señor ministro de la Defensa. Y el ministro de la Defensa de Colombia se refiere a la operación militar que dice que está haciendo Colombia para capturar a alias Guacho. Aunque en otras partes de esta conversación radiotelevisada se contradicen y dicen que muy poco están haciendo por no insertarse en el drama que le dejan en manos prácticamente de solitarias protagonistas ecuatorianos de Fuerzas Armadas y del área política. Esto para el señor presidente, entiendo, debe estar enriquecido con ese batallón de periodistas de medios de comunicación públicos que tiene. Deben alimentarle con todas estas visiones que tienen las autoridades y que tienen los líderes del periodismo colombiano, porque Darío Arizmendi es uno de ellos. Veamos lo que dice el señor ministro en esta partecita. El señor Guacho es parte de una mafia, lo que queda del Clan del Golfo allá, lo que queda de los residuales. Todo eso es un conjunto de estructuras para defender las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico. Y allá se está haciendo el más grande esfuerzo militar, no solo en este momento en Colombia, sino tal vez de nuestra historia, que es la campaña Atlas y la Operación Hércules, con 12.000 miembros de la fuerza pública. Guacho tiene menos de 100 personas en armas, no es una fuerza mayor que eso. ¿Y si los van a derrotar? Con absoluta certeza, pero recuerde usted cómo es la geografía, cómo es la selva, cómo es la línea ecuatorial que pasa por ahí y cómo es la frontera. 80 personas armadas se pueden realmente difuminar en esa selva tropical. El problema de Guacho es que con seguridad será derrotado, puesto a disposición de la justicia, pero no tiene las capacidades que le hemos visto de hacer otras cosas. Por ejemplo, amedrentar en Ecuador mediante terrorismo telefónico todos los días diciendo que va a poner una bomba allí o allá o acá. La capacidad que tiene para dar los comunicados en la redacción que usted le ha visto y la oportunidad, eso no es de una banda en medio de la selva. Eso tiene que tener detrás una organización mucho más grande, que yo me temo que sea relacionada con el crimen organizado transnacional y que termine en México por lo menos. Vamos a jalar esa pita, ya la estamos jalando. Cuando salgamos de Guacho, esa pita seguirá guiándonos a ver eso detrás qué más tiene, porque no puede ser que una acción terrorista y de narcotráfico tan bien hecha provenga solamente de esta estructura. Para el ministro de Defensa de Colombia, señoras y señores, los secuestros y las muertes que el grupo
este denominado Oliver Sinisterra ha perpetrado entre Colombia y Ecuador tiene el siguiente contenido. Pero hay una banda que le ha declarado la guerra a dos estados, a Ecuador y a Colombia. Eso no tendrá, por supuesto, éxito de parte de Guacho y esa banda. Los secuestros han sucedido muy probablemente en territorio ecuatoriano y muy probablemente se han trasladado a territorio colombiano, y el asesinato, dicen sus autores confesos, que fue en territorio colombiano, pero no hemos podido encontrar los cadáveres. Del asesinato de esos tres, los dos periodistas y su conductor, ha habido dos secuestros, uno cuando estaban vivos y otro ahora muertos. Entonces, eso es de una crueldad mafiosa, que están en el río Mataje. ¿Alguien de ustedes ha ido al río Mataje? Es una línea entre una selva inexpugnable, con 4 casas a un lado de la frontera colombiana y 2 al lado de la frontera ecuatoriana. Eso es una selva salvaje, donde usted se puede esconder con la mayor facilidad. Encontrar 3 cadáveres en esa selva, si los autores no dicen dónde está, es prácticamente imposible. Doctor Bonilla, ¿usted cree y ustedes creen, sería la pregunta genérica, ¿ustedes creen que el señor ministro de la Defensa de Colombia nos está diciendo, como ellos dicen, la plena, o recorta, digamos, determinadas cosas para explicarle a Darío Arizmendi de que van en buen camino, de que ya lo tienen casi detectado al Guacho, de que no constituye para ellos ningún tipo de peligro, casi que lo admite, y lo que opina del Ecuador y de lo difícil que resulta ponerse de acuerdo, aunque no precisa ningún tipo de contribución, que Colombia esté atrás de colaborar con lo que a nosotros como ecuatorianos nos interesa. Nos dejan el problema. ¿Cómo concibe usted, Adrián, esta circunstancia? A ver, creo que se trata de un problema internacional, ¿sí? Que tiene que ver con un complejo global de producción de, en este caso, sustancias ilícitas, pero en donde se articulan otras dinámicas ilegales: tráfico de armas, tráfico de precursores, trata de personas, en fin, una serie de dinámicas ilegales que se articulan en este tipo de estructuras. Normalmente en la región andina el conflicto violento venía asociado por el hecho de disputas por territorio que básicamente se daban en los países donde había cultivos, ¿sí? En Colombia, en Perú, eventualmente en Bolivia. Pero la violencia en los países de tránsito es una realidad generalizada, y también en los países de consumo asociada a la ilegalidad del fenómeno, ¿sí? Tenemos una violencia muy intensa en México, que es un país de tránsito, y en varias sociedades latinoamericanas, en Centroamérica, y en otras sociedades de consumo, por ejemplo, Brasil, Venezuela, que es otro país de tránsito, y ahora tenemos este fenómeno expresándose en Ecuador, ¿sí? Lo que tenemos en Colombia son 2 departamentos colombianos en donde está más o menos la tercera parte de la superficie de cultivos ilegales de Colombia, ¿sí? Son Nariño y Putumayo. Se calcula que en los últimos 4 años los cultivos ilegales aumentaron casi en un 50% en esas regiones por varias razones. Una de ellas se aduce la ausencia de aspersión de glifosato en los últimos años. Ahora, Colombia es un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Es 6 veces el tamaño del Ecuador. Es un país que tiene una frontera conflictiva en el noroccidente con Venezuela, que tiene una frontera muy conflictiva en términos de cultivos y operaciones armadas y delincuenciales en el caso de Panamá. Tenemos una frontera conflictiva en el caso de Ecuador, y tenemos cultivos y acciones delictivas en toda la superficie. Entonces, no es que los colombianos no quieren controlar. Los colombianos no pueden controlar el conjunto del espacio nacional, excepto, y claro, pueden movilizar estas fuerzas armadas y todo aquello, pues cuando hay situaciones críticas como la que acaba de producirse en el caso ecuatoriano. Lo que le quiero decir con esto es que este problema es un problema que tiene un pasado, ¿sí? Que es un problema presente y que
con operaciones militares probablemente no se va a solucionar, porque se trata de un problema finalmente económico en donde hay una demanda y habiendo una demanda hay una oferta. En el caso ecuatoriano, lo que nosotros hemos tenido como país de tránsito son capturas importantes que dan cuenta de que hay un tránsito interesante, para ponerlo en términos económicos, en el Ecuador. Se calcula que el año pasado se capturaron alrededor de 60 toneladas métricas de cocaína y, a ojo de buen cubero, quienes saben de estas cosas dicen que se captura normalmente entre el 10 y el 15% de lo que se moviliza. Entonces se moviliza una cantidad importante por territorio ecuatoriano, por los aeropuertos de las dos grandes ciudades, por los puertos ecuatorianos, por el puerto de Guayaquil, por las playas ecuatorianas. Entonces es un fenómeno en donde nosotros estamos articulados. La violencia se produce cuando hay, o disputas por el territorio, y en los países de tránsito, cuando de alguna manera se distorsionan, se interrumpen los flujos de las mercancías ilegales o los procedimientos ilegales. Y sí, el ministro de Defensa colombiano lo que hace es hablar como ministro, pero sí da cuenta de que en el Ecuador existe algo más que una banda de desarrapados guerrilleros moviéndose entre las selvas de los dos países. Hay una organización, por supuesto, mucho más compleja, porque el fenómeno es muy complejo, que tiene que ver con esta situación. Yo le pregunto a usted, porque me dice que tiene que retirarse al cumplimiento de algunas obligaciones académicas. Algunos trabajamos. Adrián, el asunto es que me parece que no lo puedo dejar escapar. ¿Usted cree que en un momento dado los carteles mexicanos se aficionaron de nuestra playa, de nuestro territorio hacia el Pacífico, el recorte estratégico o geográfico les permitía arribar con mayor éxito a los destinos desde donde ellos embarcaban hacia consumidores o hacia sociedades consumidoras de la droga, comenzando por los Estados Unidos y más? Se aficionaron de esta parte por el pacto que dicen ha realizado el expresidente Correa con estos grupos. Yo sé que le resulta un poco complicado, pero usted es internacionalista puro y un hombre muy fiel a sus principios y a sus verdades. Pero tenga la bondad de descubrirnos si hay aquí alguna circunstancia coyuntural que les permitió desarrollarse y mantener un corredor de droga y de sembríos pecaminosos en la nación colombiana y en la nación ecuatoriana, y que era un rico fortín, digamos, para la provisión de la droga hacia las fuentes clientelares de América especialmente. Estos colombianos estarán muy contentos con tener exclusivamente unos pequeños batallones de gente que les cobre peaje y que les faciliten, digamos, y cuiden de esos destinos desde que toman la droga, pasa por un laboratorio, sigue el camino hacia las costas ecuatorianas. ¿Cómo usted ve la figura que en el tiempo se ha logrado dar por la permisividad que le atribuyen al expresidente Correa? De lo que estamos hablando es de un fenómeno complejo en donde las organizaciones ilegales son transnacionales. Son transnacionales. Entonces, no existen los carteles mexicanos propiamente dichos. Claro. Existe un eslabón de una cadena que funciona en México. Pero los carteles, o sea, son, digamos, como organizaciones racionales, en fin, que funcionan con una junta directiva. No es así. Es un fenómeno de carácter subterráneo que tiene eslabones en los Estados Unidos, que tiene eslabones en Centroamérica, que los tiene en México. ¿Y en México por qué? Porque buena parte de los productos ilegales producidos en la región andina y en el propio México tienen que pasar por esa frontera de alguna manera. Ahora, lo que nosotros tenemos es que el tráfico, el tránsito en países como el Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, ¿sí?, como Argentina,
¿sí? Como Brasil, porque hay tráfico en todos estos países, es lo que algunas personas llamarían una variable dependiente, depende de otra cosa. La otra cosa es el mercado y la otra cosa es la producción. Esto es dependiente. En momentos, históricamente, en el fenómeno del narcotráfico ha habido más flujo por unos países y luego cuando se cortan las vías, este flujo se va por otros países. Igual que los cultivos, a veces se ha presionado con erradicación en un país y los cultivos han aparecido en otra región o en otro país. Mucho más flexible aún es el flujo de narcóticos. De la región andina, el país de donde más salen hacia los mercados internacionales es Colombia. Yo no me atrevería a decir que por complicidad del gobierno colombiano. Es un fenómeno complejo. En el caso ecuatoriano, lo que nosotros tenemos en una sociedad que se polarizó mucho en la última década es el uso político de todos los temas para efectos proselitistas. Yo no creo que sea la mejor manera de discernir cuál es la dimensión verdadera del fenómeno. Las teorías de la conspiración no explican nada. Las teorías de la conspiración y las conspiraciones son fenómenos de otros eventos que son las que las explican. Lo que explica la existencia de conspiraciones, lo que explica existencia de conductas, lo que explica la existencia de actividades ilegales en el campo de la violencia vinculada a la delincuencia transnacional es la existencia de un mercado global. Que hay una no lo creo. Creo que es un fenómeno. Sin poner nombres. Simplemente hubo una conducta permisiva. O sea, si es que esta conducta permisiva existió, no existió solamente en el Ecuador, es un fenómeno que está en todos los países y no por razones ideológicas. Este fenómeno de ilegalidad existe con gobiernos de derecha y existe con gobiernos de izquierda, ¿sí? Y existe con gobiernos que quieren controlar y existen con gobiernos que son que no quieren tener problemas de violencia. Es un fenómeno que va y es ilegal y la ilegalidad es lo que le da el valor. La ilegalidad es lo que le da la rentabilidad al negocio. Es un negocio que tiene que ver con una obsesión equivocada respecto de cómo se procesa el fenómeno del consumo de drogas. Porque si esta obsesión se hubiese puesto en un énfasis de salud pública, habría que discernir cuáles son los consumidores, ¿sí? Hay consumidores adictivos y otros que no lo son. Habría que discernir cuáles son los patrones de consumo. Hay patrones de consumo conflictivos y otros que no lo son. Hay amigos, todos tenemos uno al que no se le puede dar un vaso de cerveza porque empieza a decir tonterías y se pone violento. Bueno, más o menos pensemos en ese sentido. Y la droga más peligrosa en términos de salud pública, la droga vinculada a la mayoría de eventos de violencia, a accidentes de tránsito, a accidentes productivos, es legal. Y es el alcohol. No refleja la verdad pura y neta, no deben haber otras personas que piensan distinto a lo que usted da. Lógico, y estamos para eso. Así es que quédese un momentito para que le escuche, por ejemplo, al periodista Arturo Torres, seguramente con otra explicación que usted tenga sobre lo que ha venido ocurriendo por esta queja de la permisividad correísta que está a este momento en boga. Sí, gracias Gonzalo, buenos días. Yo coincido en el análisis en este caso porque evidentemente es un fenómeno complejo que no pasa por un gobierno, pasa por varios gobiernos, por varios estados, es un fenómeno global. En el cual tenemos diferentes eslabones, o sea, lo que ahora se está manifestando en la frontera es básicamente una disputa por el control de la producción de la cocaína, de la hoja de coca, que es ese primer estadio, ¿no? Porque luego viene la distribución, la venta en diferentes países, empezando por Estados Unidos, continuando con los países europeos, asiáticos, en fin, o sea, es una cadena que tiene una dimensión global. Ahora yo sí quiero destacar el tema de cómo
evidentemente la forma de abordar y de combatir este fenómeno siempre ha contribuido precisamente a cómo se han manejado estas organizaciones multinacionales del crimen organizado, porque no hay una estrategia global, o si la hay, no se aplica. O sea, no hay una decisión política de ver en esta actividad ilícita un fenómeno complejo que necesita un abordaje desde ese punto de vista. Y, por ejemplo, sí me sorprende que ahora el episodio de Huacho, ¿no es cierto?, y todos los desenlaces que han habido a nivel en el país que ahora estamos nosotros viviendo, es un fenómeno que básicamente está fuera de lo común, de la lógica de cómo actúan estas organizaciones, porque lo que ha pasado siempre es que ha sido un fenómeno silencioso. O sea, lo que no quieren los carteles y lo que no quieren estas organizaciones es hacer mucho ruido porque tienen controlado todo. O sea, todo está permeado básicamente a nivel estatal. Entonces, por ejemplo, en Sucumbíos sigue ocurriendo el mismo fenómeno, sino que básicamente están en una dinámica silenciosa, porque ahí hay laboratorios, ¿sí? De la información propia de inteligencia, porque y todo lo que ocurre en Colombia, la droga que se procesa con combustible que sale de los campos petroleros ecuatorianos. Entonces, ahora mismo el problema de focalizar a Huacho, ¿a quién beneficia esto? Porque nosotros sabemos que la droga también sale por Manabí. O sea, todas las fuerzas militares, policiales están volcadas a Esmeraldas. ¿No es acaso un distractor para que se faciliten las operaciones del narcotráfico en los otros puertos por donde sale la droga? Entonces, de tráfico. Básicamente ahora Huacho se volvió el trofeo que todo el mundo quiere tener. Y obviamente es un trofeo se dice que incluso lo de Huacho encareció ya el precio de la cocaína, que en Colombia cuesta $3,500, estoy dando un precio, y ahora al parecer está saliendo del Ecuador en $8,000 por los puertos ecuatorianos. Entonces, básicamente, incluso Huacho, las organizaciones narcotraficantes le están buscando, y al parecer también, eso es lo que discutíamos hace un momento, y ya le han puesto un precio, porque él ha levantado demasiada polvareda, o sea, está fregándoles el negocio en la zona de Esmeraldas y de Tumaco. Pero como estas organizaciones están mucho más adelante de los estados y de los gobiernos, ya deben haber articulado una estrategia totalmente distinta. Como digo, ahora la droga debe estar saliendo en grandes cantidades por otros puertos. O sea, entonces me parece que también deberíamos tener en cuenta eso y precisamente evitar ya desde el periodismo este mensaje de mitificar mucho la figura de Huacho, ¿no? Porque Huacho es básicamente un eslabón pequeño, débil de toda esta estructura compleja del narcotráfico. Entonces el mensaje que le conviene ahora precisamente al narcotráfico es centralizar en Huacho este gran enemigo de los dos estados. Una persona que dicen que tiene 100 a 400 hombres, tiene en jaque a 2 estados. Eso es bastante fantasioso y me parece que nosotros debemos aterrizar mucho más de ese fenómeno. ¿Qué respuesta le darían ustedes a esto que, por ejemplo, el diario oficialista, El Telégrafo, porque hay que identificarlo de esa manera? No puedo decirle diario independiente, se debe naturalmente si no a consignas, se debe el periódico a políticas editoriales que le queden bien al gobierno, pues en definitiva. Eso es imposible de no sugerir por lo menos una pérdida, un desbalance que tiene, no en su objetividad para nada, pero sí en sus énfasis que tenga que dar. Por ejemplo, aquí dice en la edición de este jueves: la Fiscalía investiga si Correa tiene nexos con la narcoguerrilla. ¿A qué le está jugando El Telégrafo? ¿A la bronca entre Correa y el presidente actual? ¿O a qué debemos atribuir, digamos, ese titular, por ejemplo, para ponerle como un ejemplo de la cotidianidad, de un ejemplo de estos días?
¿Es confiable, digamos, esta previsión o este análisis que hace el diario El Telégrafo? No por ser El Telégrafo, no, sino porque tiene esta palabra que dice Correa tiene nexos con la narcoguerrilla. Está investigando la fiscalía. Sí, el señor fiscal está empeñado en ver cómo desacredita a sus votantes de esta tarde o de mañana. Eso es todo. Pero, ¿qué es lo que se grafica este momento en una especie de puja para convencer al pueblo ecuatoriano de quién es el culpable de todo esto? ¿Estamos equivocados los medios de comunicación en intermediar esta bronca? Bueno, no sé si le pregunto. Sí. Hola, bueno, gracias por estar. Saludos, adelante, Arturo. Y bienvenido, Daniel. A ver, es una pregunta compleja porque yo creo que hay que marcarlo en el contexto de la contienda Moreno-Correa. Y esto responde básicamente a una cuestión bastante doméstica, ¿no? Yo creo que hay que buscar elementos. ¿Por qué bastante doméstica? Porque, bueno, porque la política recurre ideológica. Bueno, la política recurre a este tipo de eventos, como yo le digo, capitalizaciones de momentos políticos, y no sé, a ver qué eso le puede resultar de bueno para el país, pero en todo caso, personalmente, yo lo que le puedo decir, yo no tengo vestigios para decir si hubo un nexo o no, porque eso obviamente está en investigación judicial, pero si yo me pongo a ver desde la lógica un poco más racional, analítica, en año 2006, 2007, cuando Correa estuvo con el resto de candidato y después presidente, obviamente las FARC abogaban porque Correa llega al poder. Eso es un acuerdo tácito. No yo quiero decir que hubo un vínculo directo, claro. No tengo elementos. Por sus discursos. Y elementos, eso. Pero en todo caso, yo no creo que bajo ningún punto de vista indagarle la culpa al presidente Correa de todo lo que está pasando ahorita, me parece que no es respetar un análisis académico profundo, ¿verdad? Porque el tema de la frontera trasvasa este tipo de análisis. Por eso es que una cosa es la parte política, donde el gobierno ha entrado a esta disputa, obviamente está en mando de un gobierno y la parte política es importante, pero yo como académico tengo que responder así. Creo que Correa, básicamente lo que hizo Correa de cierta manera, si hizo bien, hizo mal, es un tema, digamos, es parte de un apéndice pequeño dentro de un problema mucho más complejo. Y si vamos a buscarle algunos errores de Correa, sí, yo creo que hubo errores en el problema de manejo de su política de seguridad en general, en el caso del Ecuador. Porque sí, estoy de acuerdo con Adrián, el narcotráfico es un fenómeno global, que tiene una estructura de demanda, tiene una serie de articulaciones, digamos, de intereses de empresarios del mal, que lo que buscan es lucrar de una manera, yo digo, lucro sin fin, y el dinero fácil, ¿no? Que mueve esta industria y que le da todo este tipo de dinámica. Sin embargo, otra cosa también es lo que hacen los gobiernos, ¿no? Y en el caso del gobierno, Correa, su política fue, y él lo dijo, Correa primero fue un agnóstico frente al problema mundial de las drogas. Decía, esto no se va a acabar, esto va a seguir, liberen las drogas. Bueno, lo dijo discursivamente, no me estoy inventando, trato de ser objetivo. Evidentemente hay compromisos internacionales y el mundo así tiene una cruzada mundial contra las drogas y los gobiernos tienen que tener una lucha implacable. Y esas son las condiciones a las cuales nos rigen. Y Correa adoptó una posición en los primeros años de corte bastante nacionalista, soberanista, donde dijo, bueno, nosotros hemos sido cooptados por los organismos de inteligencia estadounidenses, los colombianos, por lo tanto rompo con eso, pero en cierta manera descuida ciertas facciones que son importantes desde dos dinámicas del control. La primera es el efecto disuasivo. Ese efecto disuasivo, que si bien es cierto no logra contener el problema mundial de las drogas, sí genera un ambiente disuasivo. Disuasivo es repeler eso, como básicamente usted tener un espantapájaros para que los pájaros le coman las cosechas. Y el otro es el efecto psicosocial. Una chapa, digamos, de la puerta. Si usted le pone seguro, usted va a dormir más tranquilo. Si usted le quita seguro, no va a dormir tranquilo. Ese es el efecto psicosocial. La seguridad juega esos elementos. Eso es lo que no analizamos. Claro, Correa se ganó la etiqueta de ser un gobierno permisivo. Ahora, es cierto, yo tengo estadísticas, que la incautación en el mar a raíz de la salida de la base del Manta se disminuyó a partir del año 2010 a niveles casi cero. O sea, nosotros fuimos muy buenos incautando en tierra, porque teníamos una excelente policía antinarcóticos, capacitada, adoctrinada por muchos años,
Pero la parte marítima se abrió un boquete que no fue subsanado con tiempo, porque se demoraron 8 años. Y ese es un error estratégico. No sé si digamos, deliberado o no deliberado, eso no me consta, no tengo elementos, pero fue un error estratégico. El presidente inaugura los radares en el año 2017 antes de salir, dijo, tenemos el mejor sistema de radares, pero los 8 años precedentes hubo un hueco. Y es sabido, porque así tenemos elementos bastante sustanciales, que la actividad delictiva de narcotráfico en las costas del Pacífico del Ecuador, las costas, perdón, no son todos los pacíficos, las costas del Ecuador, aumentó, sobre todo en la salida de droga de niveles clandestinos. Entonces, ese error estratégico es lo que actualmente está pasando factura. Pero va yendo un poco... ¿Pero ese error? Yo creo que es un error, porque yo creo que yo conociendo cómo se manejó las cosas, cuando el presidente Correa decía que había que hacer las cosas, se hacían para allá. Y eso pasar 8 años me resulta, a veces, no sé si hubo un error de cálculo analítico, se pasó, se dio pero es coherente, poco valor a un problema que realmente es complejo para el país. Resulta coherente escucharnos ciudadanamente, no como medios de comunicación, sin procesar todavía. Es obvio que a uno le despierta inquietud de ver que un presidente de la República busque aislarse del conflicto con Colombia y hasta logre el apoyo social de una multiplicidad de comunidades ecuatorianas o de colectivos ciudadanos de Ecuador. Si está bien, pues Correa lo que buscaba es no enredarse en el tema. Pero hay otros comprometimientos que le atribuyen. Haber hecho un pacto con las FARC, haber hecho un acuerdo con las FARC. No me molesten a mí, no me hagan poner ejército, ocuparme de esas tareas. Sigan nomás haciendo lo que han venido haciendo. Ya esos corredores debieron haber existido hace rato. Tumaco era una fortaleza, periodista. ¿Tumaco era una fortaleza de las FARC o no? Así es. Yo solo quería dar unos hechos para complementar lo que decía Daniel y puntualizar lo concreto de la relación con las FARC, que me parece que son hechos que sí se pueden relacionar y colegir. El 2008, luego de Angostura, la policía antinarcóticos con la UIS encuentran en Mataje, en la zona de Esmeraldas, varias toneladas de cocaína relacionadas con los hermanos Ostaiza en el operativo Huracán de la Frontera. ¿Sí? Ese es un hecho. Los hermanos Ostaiza relacionados con José Ignacio Chauvin, parte de Alianza País. Así es. Los hermanos Ostaiza luego admiten que ellos también dieron plata para la campaña, ¿sí? Así es. O sea, esos son hechos, son hechos, no, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Hay esta relación. En la asamblea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se elimina todo esto de la base de Manta? ¿Quiénes están al frente? María Augusta Calle, hoy embajadora en Cuba, ¿sí? Del gobierno de Moreno. Ella estuvo al frente de esa mesa, que básicamente dejó que yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en el sentido de que no teníamos que estar supeditando nuestra soberanía a una base extranjera, así es, pero este también es un hecho. Entonces, ¿quién más estuvo en esa mesa? Paco Velasco, que también se lo está relacionando ahora con el tema de las FARC, ¿no es cierto? Él fue a recoger la plata, pero de parte del mono Jojoy, es lo que le atribuyen, ¿no? Es lo que este ex subversivo, que fue parte, que luego entró al proceso de desmovilización, da el testimonio sobre cómo con el alias de Julio Luna pasaba a los campamentos y regresaba con dinero de las FARC para la campaña de Correa. Sí. O sea, ese es un testimonio que tiene que corroborarse y por eso precisamente es que el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, acaba de solicitar que se reabra la investigación. Pero, Gonzalo, yo solamente quiero destacar una cuestión. Estos elementos los tenía el gobierno desde el año 2008.
O sea, yo le puedo dar, y discúlpeme que personalice el tema, yo personalmente le di evidencias de este tema a un alto funcionario del gobierno que ahora es parte del régimen de Moreno. Yo le di la información, datos, porque acababa yo de publicar el libro, pero incluso yo le di el libro personalmente al expresidente Correa. Le di en las manos, le digo, presidente, por favor, tome cuenta de esta información que les puede servir para tomar decisiones. Una de esas estaba vinculada incluso con esta hacienda que se le alquiló a Oliver Solarte en Santo Domingo de los Colorados, desde donde operaba gran cantidad del tráfico de droga y sigue siendo un corredor para la droga hacia la zona costera manabita. Entonces, claro, yo sí dudo sobre este discurso político de hoy, porque del gobierno, de la voluntad y hacia dónde quieren ir, porque hay mucha gente que también estuvo relacionada y que sigue siendo parte, sin estigmatizar. No quiero estigmatizar a las personas que tuvieron contacto con las FARC, porque sabíamos que también había un nivel ideológico, así es. Lo otro, el nivel delictivo, digamos, que ya es más ilícito, eso pues tendrán que probarlo las autoridades. Creo que es bueno que se investigue, que las autoridades actúen cuando no actuaron, porque hay que también tomar en cuenta que la fiscalía anterior, el ex fiscal Washington Pesantes, ya investigó muchos de estos casos y los archivó. O sea, no prosperaron a nivel judicial. Entonces, básicamente necesitamos como ir más allá de estos anuncios puntuales que hace el gobierno, y coincido en eso con Daniel, en que claro, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un discurso político muy específico y que tiene un contexto de una rivalidad con el expresidente Correa que hay que tomar en cuenta, pero yo sí subrayo estos hechos, estos antecedentes, porque y vuelvo a lo de Huracán de la Frontera, los Ostaiza, los kilos de droga, el problema ya se sabía que había en Mataje, ahí se hacían los submarinos y se hacen hasta ahora o sea, todas las embarcaciones que se fabrican para sacar la droga por el lado de Esmeraldas se hacen desde hace años en Mataje. O sea, en Campanita, en todo, o sea, ya el problema estaba demasiado mapeado, y sin embargo después se abandona realmente el seguimiento de todas estas operaciones. ¿Y quienes estuvieron a cargo de esta operación contra los hermanos Ostaiza que detectan la red? La UIS es inmediatamente desmantelada. Ese es un hecho. Ese es un hecho también. O sea, más allá de que decían que estaban reportando, que sí reportaban y que sí recibían fondos de Estados Unidos de una manera informal, así es. Pero no debían desmantelar una unidad que tenía experiencia en seguir y dar golpes contundentes al narcotráfico vinculado con las FARC en este caso. Y sin embargo, o sea, son hechos que, digo, tienen que nuevamente retomarse y orientarse de una manera mucho más profesional y no política. Conclusión para el público. El presidente Correa y el vicepresidente Moreno, ¿tiene usted la impresión de que platicaban sobre estos temas, confluían a una discusión y a unas posiciones abiertamente contradictorias o contrarias? ¿O Moreno nunca pudo establecer tratativas eventuales que haya tenido el presidente Correa con estos sectores? Esa es la parte que mucha gente duda, ¿no? Dice, pero si él era vicepresidente y debió haberse sintonizado este problema en los tiempos en que él combinaba ejercicio de poder político con el señor expresidente Correa. A ver, Moreno estuvo a cargo de la parte social en la vicepresidencia. Yo no creo que Correa haya tenido pleno conocimiento del tema de seguridad del país. Yo no creo que yo no creo que Moreno haya conversado estos temas con Correa en su candidatura del año 2016-2017, porque eventualmente el tema de frontera y narcotráfico desapareció de la palestra política, en el discurso de todos los políticos, ¿no? No nos hagamos, o sea, digamos las cosas como son. Y ese debate, ausencia de debate, cuando aquí se está negociando el tema del ELN inclusive, lo estamos reflejando después. Llega Moreno y se da cuenta que ahí tiene un problema complejo. Y ahí todos los que se han ido dando, ¿no? Muchas veces respuestas no tan contundentes, medidas improvisadas, y bueno, ahorita estamos a la puerta, tengo entendido, de un cambio de ministros, ¿no? No sé si eso se me va a dar, pero tengo entendido que eso va a ser así. Entonces, personalmente yo no creo que haya habido un conocimiento pleno del presidente respecto a esos temas, que son obviamente de un alto interés
nacional. Pero independientemente de si Correa tuvo o no vinculación y conocimiento pleno de esto, yo creo que al Ecuador lo que le interesa, lo que se le interesa básicamente es lo que se viene. A mí las impresiones que hizo el ministro de Defensa del gobierno de Colombia me dejó un sinsabor. Yo voy a utilizar las palabras de Winston Churchill. No estamos ni siquiera en el principio del final, estamos al final de un comienzo. Yo creo que no, independientemente de que eso haya sido correcto o discurso correcto, no, Colombia, primero, que reconozca que en su frontera sur con Ecuador hay un problema de ausencia de Estado, ya es un avance. Pero ojo, de aquí a que Colombia controle su Estado, su frontera de una manera efectiva, va a correr mucho tiempo y mucha sangre. Yo perdón que sea tan pesimista. ¿Por qué? Porque básicamente... ¿Y la sangre porque el proceso del Estado, de implantación del Estado, no se puede dar en condiciones totalmente adversas para la seguridad. Usted tiene que tener una estrategia de intervención militar bastante arraigada. Y toda la intervención militar trae aparejado un nivel de conflicto. Que son organizaciones altamente armadas y con muchos intereses y muchas más ramificaciones en organizaciones transnacionales mucho más poderosas. Entonces, el tema no es menor. Y Ecuador tiene que plantearse, ¿no?, todo lo que es su estrategia de seguridad, porque estamos directamente involucrados en una frontera altamente conflictiva. Yo le digo el epicentro del narcotráfico. Adrián Bonilla decía que un tercio de los cultivos de hoja de coca están en la frontera de Ecuador. No. Yo le dije al expresidente Pastrana decir que el 80%, según datos que tengo, es el 60%. Solo Tumaco triplicó sus cultivos de coca. Santos, con su proceso de paz, priorizó el tema de la violencia. Hasta ese punto estoy de acuerdo, porque los niveles de violencia y conflictividad alrededor de los acuerdos de paz, los enfrentamientos armados, las bajas civiles, se disminuyeron. Pero el narcotráfico proliferó. Pero el narcotráfico en Colombia es un narcotráfico violento. No todos lugares la violencia del narcotráfico es igual. Bolivia tiene narcotráfico y no tiene los niveles de violencia de Colombia. No caigamos en esos errores. Pero tiene. Sí. Pero el narcotráfico en Colombia ha tenido la particularidad histórica de que ha sido violento. Y discúlpeme, yo no sería tan optimista de pensar que vaya a cambiar las cosas. Entonces, el proceso con Ecuador, y no quiero vender miedos aquí, no estoy para eso, pero hay que decir las cosas como son. Es un escenario sumamente complejo que hay que pensarlo seriamente desde el ámbito político. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí, hay culpas, hay que asumir las culpas, pero hay un problema global que Correa es un apéndice, o fue un apéndice, ¿no? Que sí son los errores, hay que corregirlos. Yo creo que Ecuador necesita una nueva estrategia de seguridad y obviamente en la región se sigue una serie de intereses internacionales sobre la región, porque desde el punto de vista de la comunidad internacional, de lo que es todo el tema de la lucha contra las drogas, tener esos niveles de proliferación de cultivos en la frontera con Ecuador es impresentable. Yo le decía en la entrevista pasada, eso para los estadounidenses debe ser como sentirse estafados. Pues. ¿Cuánta plata invertida para que se me triplique los cultivos? Es básicamente es una especie de un saco roto, ¿no? Entonces ahí, a mi forma de ver, el tema que está pasando, que se está cosiendo, no de gratis está el señor Todd Chalman aquí firmando acuerdos, etcétera. Hay otros intereses que hay que saber dónde va. Pero el escenario, sobre todo, a mediano plazo, y de proceso de que Colombia va a poner énfasis en esa parte de la frontera, es un escenario que va a traer... Ahora dependemos. Nuestro futuro está directamente vinculado a lo que pueda ayudarnos de Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Lo que comprometió ayer como señal de auxilio para el Ecuador es producto de que Todd Chalman, el señor embajador, se da cuenta de que aquí no hay una cultura de lucha antidrogas. No tenemos creativos, no tenemos estrategas. No hemos podido siquiera organizar una mediana instancia de inteligencia, ni militar ni civil. ¿Quién sabe que el lavatorio que existe en el país, eso sí, en gran dimensión, les tenga a todos mudos, les tenga silenciosos, comprometidos? Arturo, comprometidos. Así es. Y eso es lo que no ha permitido, como el caso colombiano, que un grupo de gentes de élite, intelectual inclusive,
con buena formación y con gran experiencia, con gran conocimiento, sepa definir una estratagema que por lo menos detenga a esta industria gigantesca hoy transnacional. Y cuando hablamos de transnacional es cosa bien complicada. Claro, nos falta... Sí. Estamos como una veleta, ¿no? Exacto. O sea, no tenemos una política antidrogas de mediano y de largo plazo, replanteando estos nuevos escenarios que tienen viejos diagnósticos. O sea, está bastante repasando mapeado. Los diagnósticos. La primera cosa es acabar con ese paradigma de que es un problema colombiano. No es un problema colombiano. El problema hace tiempo que está en el Ecuador y que no lo hemos sabido abordar de una manera responsable e integral, y que hemos tratado de cerrar. O sea, el discurso político ha sido reiterativo. Aquí no, el problema colombiano de las drogas nos topa. Es un país de paz. Y es un país de paz. Aquí no hay carteles de la droga. O sea, una negativa oficial sistemática que no nos ha permitido enfrentar el problema en su real dimensión. Ustedes han sido muy bondadosos. Estaré molestándoles en los próximos días. Seguimos, señoras y señores. Esta es democracia. Te abrazamos, Ecuador. Te abrazamos fuerte, Ecuador. En los días más difíciles, aquí seguimos. Recordaremos con honor a quienes ya no están. Rechazamos con firmeza a los asesinos. Rechazamos las circunstancias, aquellas que fueron creadas por quienes te traicionaron, por defender sus ideas, su proyecto. Abrazamos el silencio para escuchar esperanza. Te abrazamos fuerte, Ecuador. Aquí seguiremos, buscando la verdad. Exa FM y Democracia AM. Inicio de espacio promocional y publicitario.